Prestosos, prestosas, para los que pensáis que el pico más alto de Oviedo es el Naranco, no. Hoy os vamos a llevar al verdadero techo de Oviedo. Hoy os enseñamos el Escobín. Nuestra ruta de hoy comienza desde el Monumento al Viento, entre Mieres y Langreo. Los vehículos los podemos dejar en la localidad de Sant Tirso. Ya sabéis, como siempre, en un lugar donde no molesten. Y la ruta perfectamente señalizada como PR. ¡Vamos! Están los caballos de los indios. ¡Qué guapo! ¿Qué pasa, hombre? Bueno, prestosos, ya sabéis, empezamos subiendo como casi siempre. Podéis seguir toda la información en nuestro track. Toda esta zona por la que transcurre la ruta de hoy, en principio, pasamos entre Mieres, Langreo, Mieres, y una vez que lleguemos al cresteo de arriba, ya tocaremos la capital del Principado, Oviedo. Bueno, prestosos, ¿y qué pasaba cuando llegábamos a un cruce y nos encontrábamos con esto? Una cruz. Por ahí no. Prohibido. ¿Y qué pasa por ahí? Todos a una. ¡Sí! Aquí se juntarían dos rutas. Nosotros seguimos la 193, pero no hay problema, ya que nuestro Wikiloc lo tenemos en nuestra descripción. Estamos llegando hasta donde antiguamente había una bocamina, la bocamina La Nozal. Aquí era una mina de hecho se ven vestigios todavía de las antiguas casetas y demás de cuando estaba en activo. Era una mina de mercurio. De hecho, justamente detrás del cartel que pone Bocamina El Nozal, y si miramos un poquito hacia abajo, se ve el agua y la entrada de donde estaba la antigua galería. De hecho, ahí vemos entre los árboles la antigua chimenea de la mina y un poquito más a izquierda un plano de extracción que se ve perfectamente la inclinación por donde bajaban el material. ¿Cuánto sabemos, Prestosos, prestosas, ojito al desnivel de esta rampa. La cuaña les cabres, la cuaña les cabres, la cuaña queo. Prestosos, prestosas, ya estamos en la campa El Trave. Desde aquí, como podéis observar, muchas señalizaciones hacia el Picayu, que es nuestra cima de hoy. Podemos ir a Sant Tirso, que es de donde venimos, a la Peña, que la tendríamos aquí justo enfrente mía, y a la Peña La Arzolá. Tomamos aliento y nosotros nos vamos hasta el Picayu. Vamos a llegar arriba, corriendo. Prestosinos. Bueno, pues ahora llaneando ya por esta sierra de Falleu. Aquí tendríamos varias opciones. Nosotros hemos elegido la más directa, ¿vale? Para un entreno de media mañana o un entreno por la tarde. Pero para los más intrépidos, si queréis entrenar un poquito más largo, lo tenéis muy sencillo. Aquí justamente abajo se encuentra la localidad de Olloniego, que ya pertenece a Oviedo. Y si nos fijamos por todo el cordal de Falleu, toda esa cresterío que vemos, donde están las antenas ya con el Valle del Caudal al fondo, y por donde nosotros nos encontramos en dirección al Picu, donde hoy vamos a terminar nuestro programa, desde ahí lo podríamos cerrar desde nuevo a Olloniego. Nos saldrían aproximadamente 14-15 kilómetros y un entreno muy, muy chulo. Además, por aquí también pasa la conocida carrera mierense, el Trail de Osorio. ¡Wow! ¡Qué chulada! Ya estamos en nuestra cima de hoy. Ya estamos en el Picayu. Prestosinos, prestosines, el Escobín, el techo del concejo de Oviedo. Y desde aquí, desde esta privilegiada atalaya, vamos a despedir nuestra ruta de hoy. Las vistas alucinantes. El día un poco nublado,
pero alucinante también. Ya sabéis, como siempre, no olvidéis suscribiros a nuestro canal. Nos seguimos viendo. ¡Guaca!